así como todos los domingos que restan del año, va a ser la misma palabra, ser fieles en esta área, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y Cefas dice, que Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a orar, hermano, para que el Señor nos hable a través de su palabra. Por favor, acompáñeme, cierre sus ojos, incline su rostro y pídale a Dios que el mensaje le sea útil a su vida. Padre Celestial, nos reunimos alrededor de tu palabra, pidiéndote que abra nuestros corazones para que estemos atentos a tu voz. Ayuda a mis hermanos, no solo a estar atentos, sino a recordar este mensaje durante la semana, a practicarlo hasta que se les vuelva un hábito, porque esa es tu voluntad para nuestras vidas. Si hay alguien que está desanimado, triste, decepcionado, preocupado, Señor, hemos tenido un culto precioso de adoración, pero también puedes usar tu palabra para consolar, exhortar y fortalecer. En tus manos ponemos este momento de estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús, y todos dicen amén. Le voy a presentar una frase y usted me dice si está correcta esa doctrina o no está correcta. ¿Ya la ha escuchado? Bueno, a ver, opínele un momentito a la persona que tiene al lado si usted está de acuerdo con eso o no está de acuerdo con eso. ¿Está correcto o no está correcto? Que una vez somos salvos, hagamos lo que hagamos, siempre vamos a permanecer salvos. Platique un momentito con su persona que tiene al lado y opine, por favor, un momentito antes de comenzar el mensaje. Muy bien, gracias. Ya, gracias. Por supuesto que es una falsa doctrina, esto es una falsa doctrina. Esto dice que la salvación no se pierde aunque usted no cambie en su vida, que lo importante es que haya recibido a Cristo y de ahí para allá usted puede hacer lo que le dé la gana y siempre el Señor se lo va a llevar al cielo. Puede seguir pecando, puede seguir disfrutando de las cosas pecaminosas de este mundo y no le pasa nada, porque una vez salvo, siempre salvo. En realidad esto es totalmente contrario a lo que la Biblia dice. La Biblia dice que en el momento en que somos salvos ocurren dos cosas. Una instantánea que se llama la justificación, donde somos delante de Dios justificados por los méritos de Cristo. Y si nos morimos, vamos al cielo por la justificación, pero también comienza un proceso de santificación en la vida del creyente que es gradual y paulatina, y el que no presenta ese cambio gradual y paulatino
hay que sospechar fuertemente que quizás no es salvo, porque el que tiene a Cristo en su corazón va cambiando poco a poco en su vida. Es más, la Biblia nos anima a que pongamos de nuestra parte para cambiar algunas áreas de nuestra vida que todavía dejan mucho que desear. ¿Cuántos aceptan que tienen ustedes también algunas áreas donde necesitan cambiar? Y no podemos tener una actitud conformista, ¿verdad? Bueno, yo ya soy salvo, de todas maneras me voy a ir al cielo, así que voy a hacer lo que me dé la gana. Al contrario, Dios quiere que usted vaya cambiando en su vida. Así que, hermano, el título que vamos a estudiar esta mañana es cómo acelerar la santificación en su vida, cómo acelerar el proceso de cambio. El mensaje le va a ayudar a poder destrabar algunas áreas de su vida que están un poco atoradas en el cambio cristiano. Vamos a ocupar de texto base Romanos 6, del 1 al 3, y después del 4 al 6. Dice así la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? Ahí está la pregunta clave. ¿Vamos a perseverar en el pecado para que abunde la gracia? ¿Y cuál es la respuesta que el mismo apóstol da? En ninguna manera. Mire, no solo dice no, en ninguna manera, es bien enfático, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Vamos a leer ahora del 4 al 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos como en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos esclavos del pecado. Si alguien continúa siendo esclavo del pecado, habría que examinar a ver si en realidad la persona ha nacido de nuevo, porque hemos sido liberados de esa esclavitud. Hay algunas cosas doctrinales que usted las tiene que entender antes de pasar a la parte aplicativa de este mensaje, porque le voy a dar 3 claves de cómo crecer espiritualmente, 3 claves de cómo avanzar en su santificación, pero antes le quiero decir algunas cosas que usted debe conocer en doctrina. ¿Sabe, hermano, que es necesaria la doctrina? La enseñanza y la doctrina es necesaria para poder presentar una vida cambiada. Algunos teólogos le llaman que es necesaria la ortodoxia, eso quiere decir doctrina recta, ortodoxia, para que haya la ortopraxis, el caminar recto. Sin ortodoxia no hay ortopraxis. Entonces, por eso necesitamos la doctrina correcta para que nuestras vidas puedan ir cambiando. Lo primero que quiero que vea es el versículo 2, donde el apóstol Pablo dice: en ninguna manera, porque los que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué significa que hemos muerto al pecado? No quiere decir que usted ya no tiene tentaciones, que usted ya no lucha con sus tendencias pecaminosas. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no tiene por qué dominarnos más el pecado, no tiene por qué dominarnos. Ha muerto el dominio del pecado. Por favor, diga en voz alta: el dominio del pecado ha muerto sobre mí. No me va a dominar nunca más. Los alcohólicos anónimos, cuando están en sus grupos, dicen: soy fulano de tal y soy alcohólico. Eso está malo. El cristiano no puede seguir diciendo que es alcohólico, porque está diciendo: soy esclavo del alcohol. Puede decir: soy creyente en Cristo Jesús y estoy en el proceso de ir cambiando en las tentaciones alcohólicas, pero no decir soy alcohólico, porque está diciendo sigo siendo esclavo del pecado. Así que el primer término que quiero que usted sepa es qué quiere decir muertos al pecado. ¿Qué quiere decir muertos al pecado?
No le oigo. ¿Qué quiere decir muertos al pecado? Ya no nos domina. Amén. Bueno, el otro término que quiero que entienda es bautismo en Cristo, mencionados en los versículos 3 y 4. Mire lo que dice ahí. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? ¿Qué quiere decir bautismo en Cristo? No es lo mismo que el bautismo en agua. Por cierto, vamos a tener los bautismos en agua. ¿Qué fecha? 18 de noviembre a las 3 de la tarde. Pero este bautismo en Cristo no es lo mismo que el bautismo en agua. Bautismo en Cristo quiere decir que hemos sido metidos adentro de Cristo, que hemos sido sumergidos en Cristo, que estamos empapados de Cristo. Así como lo sumergen en el agua, así también usted ha sido sumergido adentro de Cristo. Así es que todas las experiencias que Cristo tuvo, usted las ha tenido también. Le voy a dar un ejemplo. Si usted tiene una cajita de fósforos, una cajita de fósforos con un fósforo adentro, si la cajita está en el suelo, ¿a dónde está el fósforo? En el suelo, porque está dentro de la cajita. Y si la cajita la pongo aquí encima de la mesa, ¿a dónde está el fósforo? Encima de la mesa, porque el fósforo está adentro de la cajita. Así también las experiencias que Cristo pasó son suyas. ¿Y cuáles fueron esas experiencias? Él fue muerto y sepultado al pecado y resucitado. Así el creyente también, juntamente con Cristo, ha muerto al pecado y ha resucitado a una nueva vida. Eso quiere decir bautismo en Cristo. Así es que no puede seguir viviendo igual, diciendo no, así como dice aquel versículo, genio y figura. ¿Cómo dice ese versículo? Genio y figura hasta la sepultura. Eso no es cierto. Para el cristiano ese adagio no es cierto. Hemos recibido algo sobrenatural a través de tener a Cristo en nuestros corazones. Mire lo que dice el versículo 5, solo para reafirmar lo que le acabo de explicar. Si fuimos plantados, es decir, enterrados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si Él murió y estamos dentro de Cristo, estamos bautizados en Cristo, nosotros también hemos muerto a la vieja vida. Y si Él resucitó y nosotros estamos adentro de Cristo, pues hemos resucitado para una nueva vida. Es decir, esto son cosas doctrinales que aparentemente no tienen mayor aplicación práctica, pero como no, usted al saber eso puede tener más fe en que puede tener victoria sobre el pecado y no seguir diciendo yo así soy, nunca he podido con esto, es de más, esta debilidad no se me quita. No, Señor, usted ha recibido la regeneración de su alma. Estaba muerto en los delitos y pecados y Cristo lo regeneró, lo resucitó, y ahora en Cristo usted tiene buenas posibilidades de cambiar. Así que nada de salvo siempre salvo, esté haciendo yo lo que esté haciendo, tiene que ir cambiando. Más cosas que usted debe de saber. Esta parte del mensaje va dirigida a su conocimiento. La segunda parte va dirigida a la aplicación. ¿Qué puede hacer usted con este conocimiento? ¿Qué es otra cosa que usted debe de saber? Mire el versículo 6 y mire con qué palabra empieza el versículo 6. ¿Con qué palabra empieza? Sabiendo. O sea que el Señor quiere que usted sepa lo que va a decir el versículo 6. Que nuestro viejo hombre, ¿quién es el viejo hombre? No estoy diciendo el hombre viejo, sino que el viejo hombre, ¿verdad? ¿Qué le pasó al viejo hombre? Fue crucificado. O sea, su antiguo yo, su antigua naturaleza pecaminosa ha recibido un golpe mortal. Ese es como cuando, yo no sé si usted a veces ha visto algunos boxeadores y viene uno y le pega un gran trompón al otro y queda como surumbo, como pasmado, casi cae del gran sopapo que le han dado. Eso es lo que le ha pasado a su naturaleza pecaminosa. Ha recibido una gran bofetada, un gran puñetazo, para que ya no tenga tanto dominio sobre su vida. Eso usted lo tiene que saber, que su viejo hombre ha sido casi destruido por completo. ¿Qué otra cosa tiene que saber? Para que el cuerpo del pecado, ¿qué es eso del cuerpo del pecado? El cuerpo suyo mal acostumbrado al pecado. Usted sabe, hermano, que el cuerpo que usted ocupa tiene mañas. A ver, levanten la mano los que tienen mañas.
aunque no la levante, su cuerpo está mal habituado. Tiene mañas de malos pensamientos, mañas de ira, arranques de cólera, mañas de hacer algo mandona con el esposo. Ahí yo quería que los hombres dijeran amén y se quedan callados. Yo creo que les tienen miedo. Mañas de ser mandona con el marido. Hoy sí agarraron envión. Mañas de ser regañón, tosco, nada cariñoso con su mujer. La venganza es dulce, ¿verdad? Son mañas que usted las agarró desde antes de aceptar a Cristo. El sistema nervioso de su cuerpo está enmañado a la lujuria, a la deshonestidad, ganas de decir a veces malas palabras cuando se enoja. Solo como 5. Algunos de ustedes todavía tienen un carácter explosivo, son mecha corta. No le voy a decir que levanten la mano los que tienen mecha corta, pero yo creo que aquí hay bastantes. Está enmañado el sistema nervioso para reaccionar así cuando lo dañan, en lugar de reaccionar con humildad, con mansedumbre, como indica la Biblia. Entonces dice, para que el cuerpo enmañado por el pecado, lo estoy poniendo en otras palabras, el cuerpo de pecado se puede parafrasear diciendo, el cuerpo enmañado por el pecado sea destruido. Esta palabra destruido no quiere decir que ya no va a existir. Siempre batallamos con esas mañas, pero a medida que usted las va venciendo, se va rehabituando a otra cosa. El proceso del cambio del cristiano es deshabituarse de lo malo y rehabituarse a la obediencia a la palabra de Dios. Y todo esto a fin de qué? Las últimas 2 líneas, a fin de qué? Que no sea esclavo del pecado. Usted ya no es esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque su viejo hombre ha sido sopapeado, ha sido debilitado, ha sido casi vencido en la cruz del Calvario. Porque su cuerpo enmañado ha sido debilitado para que ya no sea tan eficiente en estar reaccionando mal. Entonces estas cosas usted las tiene que saber. Por eso decía, sabiendo esto, no solo hay que saberlo, hay que memorizarlo, hay que creerlo para que nuestra vida vaya cambiando. Mire, hermanos, se ven muchos casos de gente ya convertida que vuelve a meter las patas en los antiguos pecados que tenía antes de ser creyente. Por ejemplo, alguien que luchó mucho con el alcohol y ya tenía 6 meses de convertido y se pega un su deslizón y vuelve a recurrir en el trago. No voy a decir que diga amén porque no quiero que quede exhibido nadie, ¿verdad? Pero al hablar con él y al darle consejería, resulta que no lo disfrutó. No lo disfrutó, que si fue una locura. Yo no sé cómo fue que volví a caer en lo mismo. Ya no disfruto eso. Pues ahí está el cambio interno que Cristo ha hecho. Ahí está la regeneración. El Señor dijo, quitaré el corazón de piedra y pondré ¿qué? Corazón de piedra. Ha habido un cambio interno que ya no lo deja disfrutar del pecado. Y así lo mismo las personas que pegan deslizones con la lujuria, con la infidelidad, con problemas sexuales, testifican que ya no es lo mismo. El cuerpo ha sido transformado y va a seguir siendo transformado a medida que usted vaya siendo obediente. Bueno, esto es lo que yo le quería decir a nivel de lo que usted tiene que saber. Ahora vamos a decirle qué es lo que usted tiene que hacer para ir creciendo en santidad. Número 1, tenga mentalidad victoriosa contra el pecado. Deje de estar diciendo, es de más, yo nunca he podido con esto, siempre me termina dominando, yo no puedo. Es cierto que podemos decir, yo no puedo, él sí puede. Eso sí lo podemos decir, pero enfrascarse en una actitud negativa, pesimista, es peligrosa. ¿De dónde sacamos que tenemos que tener esa mentalidad victoriosa? Vea el versículo 11 de Romanos 6, aquí se lo pongo. Así también vosotros, y yo quisiera si se pudiera subrayar la palabra consideraos. Esa palabrita consideraos se puede traducir también con haga de cuenta y caso que, délo por sentado. Eso podría ser una paráfrasis de considerado. Tenga confianza absoluta que la victoria ya es segura
consideraos muertos a ese pecado que tanto los hostiga y vivos para Dios, para la obediencia al Señor. Esta actitud mental es importante que usted la tenga, que se vaya deshabituando de estar hablando negativamente, que siempre yo nunca voy a cambiar, es de más, yo siempre he sido así y la gente así me acepta y de todas maneras yo no puedo cambiar. Cambie esa mentalidad. Mire lo que dice la palabra de Dios con respecto a la actitud mental positiva en cuanto a poder vencer al pecado. Vea por favor Primera de Pedro 1:13. Si quiere solo anote los textos, pero yo se los muestro aquí en pantalla. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Hasta ahí lo voy a dejar. ¿Qué quiere decir esa frase tan complicada? Ceñir los lomos del entendimiento. Es una metáfora bien rara, como que su intelecto, su parte mental tuviera cintura. Ceñir los lomos es apretarse el cincho del cerebro, de la mente. Déjeme hacer un mate, porque a veces los mates hablan mucho más que 10,000 palabras. Es hacer esto, miren, para que no se le vayan a caer los pantalones. Para que no se le caigan los pantalones de ponerse las pilas. En buen salvadoreño, esto de ceñir los lomos es como póngase las pilas, entienda que en Cristo la victoria sí es posible. Deje de ser esclavo del pecado. Ceñir los lomos, ¿para qué hay que ceñir los lomos? Para ser sobrios, para dominarse, para tener fe que la obra va a ser completa cuando venga Cristo, pero para mientras Él viene podemos tener un cambio, una actitud mental de victoria sobre las cosas que nos han estado dominando. Lo mismo habla Primera de Pedro 4:1, que también habla de la actitud mental. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también. ¿Qué dice, hermano? Armaos ¿de qué? Del mismo pensamiento. Mire, pone, los pensamientos suyos son un arma, ¿verdad? Ármese del pensamiento de que el Señor ya padeció y terminó con el pecado. Ese pensamiento tiene que tener usted. Cristo ya pagó en la cruz del Calvario para que yo pueda tener victoria, ¿verdad? Y si Él ya pagó para que yo tenga victoria, tengo que armarme de pensamiento positivo. Yo sí puedo. Todo lo puedo, ¿qué dice, hermano? En Cristo que me fortalece. Usted solito no puede, pero acuérdese que hay uno poderosísimo adentro de usted que opera en su interior y que se llama Espíritu de Cristo. Usted no se ha acercado a una religión o a un cambio de religión, se ha acercado a una forma de doctrina real, de una experiencia sobrenatural que usted tuvo cuando aceptó a Cristo. Por supuesto, todo esto de armarse de pensamientos sin Cristo no funciona. Aquí no estamos hablando de control mental, que vamos a agarrar una mantra pensando y meditando. No estamos hablando de eso, estamos hablando de algo real que ha ocurrido en nuestros corazones cuando aceptamos a Cristo Jesús. Último texto que le pongo en este sentido de tenga una mentalidad victoriosa, Efesios 3:20. Mire lo que dice, hermano, ¿quién está a favor de nosotros? Y aquel que es poderoso para hacer algunas cosas, todas las cosas, más o menos abundante, mucho más abundante. En el original griego dice infinitamente más abundante, así dice en el original griego, infinitamente más abundante de lo que usted pide o entiende o se imagina, según el poder del Espíritu Santo adentro de usted. Y aquí no está diciendo, hermano, que todo lo que usted pide en oración el Señor se lo va a dar multiplicado por 20,000. Está hablando del cambio interno, está hablando de hacerse más amoroso, más paciente con la gente, está hablando del cambio de carácter, está hablando de romper las cadenas pecaminosas que siempre lo habían atado. Hay uno que lo puede hacer más abundantemente. Usted no puede, pero Él sí tiene el poder para hacerlo. Esto de la actitud mental, hasta los militares lo saben. Usted pregúntele a cualquier capitán o coronel cuando ellos hablan de la moral de la tropa,
¿verdad? Si la tropa va a enfrentarse a un combate y van en su mente diciendo, nos van a comer vivos, ya estamos vencidos, las armas del enemigo son más fuertes, no vamos a salir bien en esta guerra, de seguro que van a ir solo a morir. Tiene que tener una alta moral, pero no propia, sino no es confianza en usted mismo, es confianza en aquel que es todopoderoso para hacer lo que usted no puede hacer. Mire, con esto de las caravanas, hermano, a veces no dan ganas ni de mencionar ese tema porque hay posiciones políticas alrededor de esto y uno puede dar la impresión que está de un lado, está del otro. Lo que sí está claro, hermano, es que esa gente está desesperada en los países donde está, ¿verdad? Si no tuvieran hambre, si no estuvieran desesperados, sin empleo, sin medicamentos, sin hospitales, si no tuvieran eso, no tan fácil se los enganchan para ir en una cosa tan terrible, ¿verdad? Pero eso lo sabemos de verdad. Pero lo que quiero decir es que las personas que están organizando estas caravanas les ponen una alta moral, ¿verdad? Nosotros vamos a pasar esa frontera, nos pongan lo que nos pongan. Y ahí van, hermano, como carne de cañón, porque lo más seguro es que no van a poder pasar la frontera. Pero mire, el poder, hermano, de tener una alta moral. Bueno, dicen que en México, hermano, hasta agarraron a pedradas a los soldados mexicanos. Estaban quejando que habían soldados mexicanos heridos por las pedradas de algunos de la caravana. No estoy diciendo que todos ellos son así, puede ser que se han infiltrado uno que otro agresivo ahí. Entonces el Donald Trump está diciendo, si nos tiran pedradas, nosotros les vamos a tirar balazos, y levantándole la moral al ejército americano para que esté preparado. La cosa que estoy tratando de decir con este ejemplo de la caravana es, si en el mundo y en las cosas de este mundo pecaminosas es importante la moral y la actitud mental optimista, basada en basura, las cosas de este mundo y de la política son basadas en basura. ¿Cuánto más nosotros, hermano, basado en promesas del Señor, que dice que el viejo hombre lo tenemos muerto, que podemos tener victoria sobre el pecado? Así que esa tentación que siempre termina venciéndolo, diga en voz alta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya deje esa incredulidad, ya deje de estar prisionero en su mente, creyendo que toda la vida va usted a tener esa esclavitud pecaminosa. Puede decir, tengo la victoria en Cristo Jesús. Lo segundo, aléjese de la tentación. Hay personas que no avanzan en su santificación porque siguen enredados en cosas que los llevan a caer otra vez en lo mismo. Hay personas, hermano, que no cortan las amistades. Por ejemplo, hay gente, hermano, que lucha con la lujuria, ¿verdad? Y viene a la iglesia, aceptó a Cristo, pero sus amistades durante la semana son las mismas. Y va a veces a bares donde hay, no sé qué cosas hay ahí que los puedan poner proclives a la caída. Va con malas amistades, con lugares inadecuados. El dinero lo gasta en cosas que lo hacen recaer, bebiendo, tomando, no corta la pornografía. ¿Cómo va a haber cambio si sigue alimentando su líbido con la pornografía? Este problema de la pornografía es gravísimo aún dentro de las iglesias. En Estados Unidos se hizo, hermano, una encuesta. Aquí no se ha hecho, pero en Estados Unidos sí se hizo, y el resultado es que el 40% de las personas en las iglesias están consumiendo pornografía a través de sus teléfonos, smartphones o como se llamen. Pueden ver la pornografía. Si usted está enredado en cosas así, tiene que alejarse, tiene que tomar medidas radicales para cortar esa cosa que siempre lo está haciendo caer. ¿A dónde dice eso en la Biblia? Versículo 13, siempre del capítulo 6 de Romanos, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, poniéndole a la orden al pecado sus ojos, sus manos, sus pies. Ya deje de prestarles los miembros de su cuerpo al pecado, ¿verdad? Como instrumentos de iniquidad, sino presentarse a Dios como vivos de entre los muertos y presentar los miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tenemos que ya no prestarle las manos, los ojos, los pies, su cuerpo a las cosas que antes lo hacían pecar, sino que presentárselo a Dios en el servicio, que ese va a ser ya el tercer punto. Tiene que alejarse,
Bueno, este texto de la amputación radical lo hemos pasado 1000 veces, pero siempre es bueno repasarlo. Mire Mateo 5, 27, 30. Oíste que he dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, aquí está lo práctico, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice, hermano? Solo sácalo. Aparte de sacarlo, ¿qué hay que hacer? Y echarlo lejos. No vaya a ser que se vuelva a meter. Claro, es una hipérbole, una exageración que el Señor Jesús hizo para ilustrar el principio de que usted tiene que tomar medidas radicales para no estar cayendo en lo mismo. Y también dice de la mano, en el versículo 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué hay que hacer? Córtala. Y que, aparte de cortarla, ¿qué hay que hacer con ella? Cortarla y alejarla. Claro, no está diciendo realmente que se saque un ojo, que se corte la mano, pero está diciendo que tome medidas radicales para no estar jugando con el pecado que siempre lo ha dominado. Medidas radicales, por ejemplo, no al internet. Yo sé que a veces se tendría que vivir como un ermitaño para poder vivir para el Señor, pero si es para agradarlo a Él, ¿por qué no? ¿Cree usted que la gente se puede morir porque no tiene internet en el celular? ¿O cree que la gente se puede morir si no anda celular? Si no lo puede cortar, pues préstelo, ocupe el de su esposa. Tome medidas radicales. No prenda la computadora o la laptop adentro de su cuarto cuando está solito, solita. Tiene que tomar medidas radicales. Cambiarse de trabajo. Si hay personas ahí en el trabajo que lo están haciendo deslizarse en lo mismo. Estamos hablando de medidas radicales, no medias tintas. Imagínese, sacarse un ojo no será radical, cortar la mano no será radical. Está hablando de medidas radicales. ¿Por qué? Porque el pecado es pegajoso. Y cuando usted, antes de ser cristiano, tenía un punto débil, por ahí lo va a volver a atacar el diablo, aún ya siendo cristiano, por ahí lo va a volver a atacar. Y si usted no se cuida de ese punto débil, nunca va a poder salir de eso. ¿Sabe? Bueno, existían unos personajes mitológicos hace algunos cientos de años, salieron de moda las sirenas. Una sirena es una mujer que es mitad mujer, mitad pescado. De la cintura para arriba es una mujer hermosísima que se nada a las rocas que están en alta mar y se sienta de tal manera que solo se le vea de la cintura para arriba. Y se pone a peinarse sus lindos cabellos y entonces pasan los marineros por ahí, se vislumbran de ver semejante belleza, pero dicen que lo más peligroso de las sirenas era el canto de ellas. Por eso es que hasta hay un dicho que dice que hay que tener cuidado con el canto de las sirenas, porque dice que cuando la sirena empezaba a cantar un canto era tan impactante, era tan seductor, que no había manera que los marinos se pudieran quedar en el barco. Se tiraban como locos al mar y ahí la sirena los agarraba y se los llevaba al fondo del mar hasta que los ahogaba. Entonces lo que tuvieron que hacer es taparse los oídos cuando se topaban con una sirena, taparse los oídos y no escuchar el canto de sirena, porque si usted se pone a escuchar el canto de la sirena se va a tirar al mar y va a terminar muy dañado. Algo así hay que hacer con el pecado, ¿verdad, hermano? El pecado es como una sirena que le canta, le presenta bien agradable la situación, ¿verdad? La droga, la persona fuera de su matrimonio, el robar dinero que no es suyo, se lo presenta muy agradable. Es un canto de sirena lo que le hace el pecado a usted. Pero usted tiene que ser radical y decir, no más estas amistades, estos lugares, esta pornografía, no más este vecindario que tengo, los teléfonos celulares. Tengo que hacer algo radical para que mi vida cambie. Estamos hablando de cómo avanzar en su santificación y no terminar diciendo una vez salvo, siempre salvo. Es demás, yo de todas maneras no puedo cambiar. Estamos hablando de cómo crecer en su santificación. Y en tercer lugar, póngase a servir. ¿En qué se basa esto de que el servicio le puede ayudar a uno a santificarse? Claro que sí, porque le está prestando sus miembros a la justicia de Dios. ¿Se acuerda que decía, no le presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad? Pero después decía, pero preséntenlos
a la justicia, a Dios. Vea el versículo 19, siempre de Romanos 6, 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia. Yo no sé, hermano, ¿cómo le prestaba usted sus miembros a la inmundicia antes de ser cristiano? Por ejemplo, los que tenían problemas de alcohol, ¿cómo le prestaban su cuerpo al alcoholismo cuando no eran cristianos? Se desvelaban, andaban con chero hasta saber a qué horas. Vea, Eli, ¿qué no hacían, hermanos? Totalmente entregados a eso, ¿verdad? Entregados. Y nadie les podía decir nada porque hasta se enojaban. Por cierto, este seminario de limpieza interior que se va a dar en la PNC es por una situación desesperada que tiene la institución. No sé si usted vio hace como unos 2 meses que un policía bien alcoholizado llegó a su casa y su niño de 14 años lo quiso detener porque el policía quería salir otra vez de su casa a seguir tomando, y el niño le dijo: papi, ya no salgas, por favor, ya no tomes. Se sacó su arma de equipo y le pegó un balazo en la cabeza al niño. Imagínese a lo que lo lleve el alcohol, una entrega de mente, de corazón, a locura, fanatismo. ¿Por qué no ahora volverse fanático del Señor y presentarle a Él nuestros cuerpos? Así como le presentábamos al pecado nuestra devoción, así es como tenemos que presentar ahora para santificación. Verá las últimas 2 líneas. Ahora para santificación presentad vuestros miembros. ¿Para qué? Para servir a la justicia. Realmente, hermano, por eso es importante que usted durante la semana se involucre en algo en la iglesia. Tenga un life group, vaya a una célula, sirva, abra su casa, invite personas, entrénese para liderazgo. Mañana lunes podría usted venir a ese entrenamiento de la reunión David, que el pastor Javier nos va a dar, como el life group es como la familia espiritual. Vea por favor Romanos 12:1, rapidito, ya casi terminamos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que nos ruega? Presentar el cuerpo al Señor para que Él lo ocupe. En otras palabras, la consagración, el servicio, el activarse en la iglesia donde usted se congrega, lo mantiene alejado del pecado. O el pecado lo mantiene alejado del servicio, o el servicio lo mantiene alejado del pecado. Usted tiene que escoger a quién de los dos le va a servir. ¿Va a seguir sirviendo al pecado, prestándole su cuerpo, sus ojos, sus manos, su devoción a las cosas que antes lo dominaban? ¿O se las va a prestar al Señor? Por eso es que no se puede ser tibio o frío en el servicio al Señor, porque es una necesidad. No es necesidad de la iglesia, es necesidad suya de presentarle su cuerpo al Señor. Aquí estoy, Señor. No sé, como diácono. Mire, hermano, a mí me sorprende ver cómo hay profesionales, académicos, gente muy preparada allá en el parqueo dirigiendo, con una gorrita debajo del sol, dirigiendo el parqueo. ¿Y por qué hacen eso? Porque quieren prestarle su cuerpo al servicio del Señor. Yo quiero servir en lo que sea, porque sirviendo al Señor me mantengo alejado del pecado. Es importante por eso, hermano, que usted se active, porque los pecados son difíciles de cortar. Los hábitos pecaminosos son difíciles de cortar, casi diría yo imposibles. Lo que hay que hacer es sustituirlos por otros hábitos. Por ejemplo, mire Efesios 4:28, que también ya lo hemos estudiado, pero quería que le repasáramos. ¿De qué hábito está hablando aquí, hermano? ¿De qué mal hábito está hablando este texto? Del robo. Mire, alguien que está acostumbrado a agarrarse lo ajeno, no tan fácil va a dejar de hacerlo. ¿Qué es lo que le está diciendo? No le está diciendo nada más deje de robar, sino que le está diciendo sustituya el robar. ¿Por qué? Por trabajar con sus manos y compartir con el que no tiene. Mire qué cambio opuesto totalmente. Entonces la rehabituación viene a través del servicio, Esta historia del fundador de Alcohólicos Anónimos la he contado varias veces, hermano, pero ilustra, no conozco otra historia que ilustre mejor la importancia del servicio.
Bill W. fue el fundador de Alcohólicos Anónimos, pero todo comenzó en él con que nació de nuevo. Fue a una iglesia presbiteriana, le hicieron el llamamiento, vino al frente del altar llorando, aceptó a Cristo y estaba vuelto loco con su primer amor con Cristo Jesús. Recién convertido le tocó un viaje de negocios a la ciudad de Akron, Ohio, y ahí los negocios le salieron mal. Entonces estaba decepcionado y le volvieron las ganas de tomar por la decepción de haber salido mal en los negocios. Estaba hospedado en un hotel donde había un pasillo largo. Al final de un pasillo estaba el bar o el chupadero del hotel, y el hombre se paseaba cerca de esa esquina y oía el sonido de las copas que chocaban unas con las otras, chinguilín, chinguilín, ¿verdad? Y las carcajadas y la gente feliz ahí adentro. Y decía yo, y aquí estoy yo todo miserable, afligido, molesto porque me salieron mal los negocios, y qué bonito se oye el ambiente ahí adentro, ¿verdad? Queriendo volver a prestarle su cuerpo al mismo pecado que siempre. Entonces, providencialmente empezó a caminar en sentido contrario en el pasillo que tenía el hotel, y al otro lado del hotel había un teléfono con una lista de iglesias cristianas donde asistir, y era día domingo. Entonces habló, casi ninguna le contestó, el sonaba ocupado, no le contestaban, hasta el fin que le contestó el pastor Walter Tunks y le dijo, ¿qué le puedo servir? Le dijo, mire, estoy a punto de recaer en la bebida. Ya acepté a Cristo, pero ahorita estoy bien empruebado, estoy casi que caigo. Entonces el pastor le dijo, véngase al culto, aquí venga a oír la palabra de Dios. Sí, también voy a hacer eso, pastor, pero lo que más quisiera pedirle es que me presente un bolo. Y le dijo, ¿y para qué querés que te presente un bolo? Para darle mi testimonio, para servir, para ayudar a otros, porque yo necesito prestarle mi cuerpo a la justicia de Dios, como se lo he prestado al pecado. Y entonces estaba, bueno, si le va a dar un aplauso al Señor, déselo bien dado. Le dijo el pastor, bueno, sí, fíjese que tengo a uno que es médico, el famoso doctor Bob, el número 2, fundador de Alcohólicos Anónimos. Es médico y es súper alcohólico, no hemos podido con él. Si quiere le doy la dirección de la casa y vaya a visitarlo y dígales que va de parte del pastor. Él tomó la dirección del doctor Bob, tocó la puerta, lo recibió la esposa del doctor Bob y le dijo, ¿podría hablar con su esposo? Fíjese que ahorita él no está en buenas condiciones, le dijo. ¿Cómo que no está en buenas condiciones? Es que mire, le dijo, ahorita está bien bolo, ¿verdad? Ah, de veras, pero si usted me deja ayudarle, dice, porque a mí el Señor me ha librado de eso y quiero servirle a alguien. Y entonces entra y encuentra al doctor Bob debajo de la mesa, tirado, revolcándose en su vómito. Un desastre, un hombre, un genio en la medicina, con su vida destrozada por el alcoholismo. Y entonces, bueno, el Bill W. lo levanta, lo baña, le cambia de ropa, y cuando ya estuvo más o menos sobrio, le empezó a dar su testimonio al doctor Bob, y lo cuidó varios días, y pagaba los gastos de él, porque se habían quedado sin dinero hasta para comer, porque el hombre se gastaba todo el dinero en su vicio. Y mire, hermano, ahí fue donde se levantó el número 2 de Alcohólicos Anónimos. Bueno, hoy Alcohólicos Anónimos es una organización mundial que ayuda mucho a la recuperación del alcoholismo. Pero el problema, hermano, es que la clave es Cristo Jesús. La clave no es Alcohólicos Anónimos, la clave es Cristo Jesús. Sin Cristo no se puede. Y entonces Bill le evangelizó al doctor Bob y le dijo, acepta a Cristo. Mira, si sin él no se puede, él es el que hace que se le muera a uno el viejo hombre, debilita al viejo hombre, y lo indujo a aceptar a Cristo, lo discipuló y lo enseñó a servir a otros alcohólicos. Por eso es tanta pasión de los Alcohólicos Anónimos, hermano, de andar viendo dónde consiguen un bolo para darle su testimonio y servir. Esa misma pasión deberíamos tener los cristianos en el servicio a Dios, en prestarle nuestro cuerpo al servicio al Señor, en jalar gente para Cristo, en dirigir un life group, en estar completamente entregados al Señor. Vamos a resumir, los hermanos del grupo de alabanza van pasando por favorcito. Vamos a resumir. Empezamos diciendo, ¿cómo decía la frasecita inicial que era falsa doctrina? Salvo, siempre salvo. ¿Y qué dijimos? ¿Está bueno o no está bueno? Es falsa doctrina. Lo contrario,
tenemos que crecer en santificación, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la Biblia. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces hay que esforzarse, hay que ocuparse en la salvación con temor y temblor, porque Él es el que pone en usted el querer y el hacer. ¿Cómo acelerar la santificación? Y vimos 3 puntos. Se los voy a poner aquí. Si usted le quiere tomar una foto, si acaso no tomó nota, por lo menos que se lleve el resumen de lo que se ha enseñado en esta mañana. Tenga mentalidad victoriosa. ¿Qué quiere decir eso? Sí se puede. Con Cristo sí se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El viejo hombre ha sido destruido. Ya no soy más esclavo del pecado. He muerto con Cristo y he resucitado a una nueva vida. Sí se puede. Deje de estar diciendo de más, yo soy un fornicario, yo soy un adúltero, yo soy un, qué sé yo, pornógrafo, yo soy un avaro, yo no voy a poder cambiar. Ya no hable así. Mejor diga, en el Señor todo es posible. El segundo punto que dijimos de cómo mejorar en su santificación es: aléjese de la tentación. No camine cerca del pecado. Aléjese de amistades, de lugares. Dele cuentas a su cónyuge del uso del dinero. Porque mire, hermano, cuando alguien está enredado en un pecado, sea el pecado que sea, necesita plata. Y entonces es donde les hace falta el dinero, porque están gastando en cosas que no son el presupuesto de la familia. O sea, que el hombre empieza a coquetear con una mujer que no es su esposa, la tiene que invitar a comer, la tiene que agradar, y ella empieza a ocupar el dinero de los hijos y de la familia en otra cosa. Entonces, una manera radical de alejarse de la tentación es rendirle cuentas de la billetera a la esposa o al esposo. ¿Cuántos dicen amén? A ella no le gustó mucho, ¿verdad? Pero es una manera radical. Es una manera, a mí me fascina cuando veo a hombres que: pastor, solo ando 5 pesos. ¿Y por qué lo andan tan acabado? Porque yo dejo que mi esposa me maneje el dinero. Es buena idea eso, fíjese, hermano. Es buena idea. Mujer, regálame una peseta para un fresco. Está bueno. Está bueno. Ay, hermano, no les dé carreta, porque después no vamos a poder No, es bueno. Estamos hablando de medidas radicales para alejarse del pecado. Si no anda pisto, ¿cómo le va a ser infiel a la esposa? Con una mujer que lo primero que le va a pedir es dinero, o tiene que ir a enmotelarse no sé dónde, y eso también cuesta pisto, o tiene que estar gastando en celulares caros para estar viendo pornografía, ¿verdad? Pero si la esposita le maneja el pisto, hermano, no hay manera, porque hoy en día no hay nada de choto, no hay nada de choto. Pero son medidas radicales de no estar poniendo su computadora a solas en su cuarto, la televisión a la 1 de la mañana usted solito. Cuidado con esas cosas. Y lo último, hermano, es: póngase a servir. Préstele sus miembros de su cuerpo al servicio del Señor. Haga todo esto y Dios lo va a bendecir. Tus ojos revelan que yo... Póngase de pie un momentito, por favor. Vamos a cantarle al Señor. Nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Cántele al Señor: sé con tu fidelidad. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no
comience a hablar con el Señor. Quisiera pedirle que le haga un compromiso con Dios esta mañana. Póngame la conclusión con los 3 puntos, por favor. Otra vez la conclusión con los 3 puntos. Hable con el Señor, no se quede callado. Si quiere, voltea a ver las pantallas, a ver con qué se va a comprometer, cuál de esas 3 cosas, o las 3, cómo va a ser para ser más victorioso en su manera de pensar contra el pecado, cómo se va a alejar de la tentación, cómo está su vida de servicio. Hable con el Señor, por favor, no se quede callado. Límpiame. Limpia mi corazón, limpia mi mente, Señor Jesús. A ver, pídaselo cantándole al Señor. Límpiame, Limpia todo mi ser, que quiero ser más como tú. Señor, yo quiero cambiar. Señor, yo quiero cambiar. Dígaselo, dígaselo. Sí se puede. Señor, ser diferente como tú. Señor, ayúdame, transfórmame con tu amor. Cambia mi vida, Oh, Señor. todos con sus ojos cerrados. Quisiera hablar con las personas que nos visitan por primera vez o hace poco han venido. Toda la iglesia me ayuda a orar en este momento, intercediendo por las personas que todavía no tienen a Cristo en su corazón. Quiero decirle que no es casualidad que usted esté aquí esta mañana. El Señor lo ha traído, y lo ha traído para que oiga esta palabra y para que se arrepienta de sus pecados y le diga al Señor: perdóname, le he regado, tengo rato viviendo lejos de ti, estoy perdido. Háblele al Señor en ese sentido: me arrepiento de mis pecados. Dígalo, por favor, repita conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, sálvame, ayúdame a creer en ti, Señor. Creo en ti esta mañana, Señor. Entra a mi corazón. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario y el tercer día resucitaste de los muertos. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si alguien hizo esta oración, le recuerdo que el 18 de noviembre tenemos los bautismos en agua a las 3 de la tarde. Por favor, tome de un solo la decisión. Al salir está un buzón azul que se llama bautismos. Ahí pónganos su nombre. Si tiene preguntas que en qué consiste el bautismo, pase por el escritorio de información e inscríbase para el 18. El mensaje ha terminado. Soy el pastor Javier Carrá. No es casualidad que usted esté viendo este video. Si Dios le ha hablado a su vida a través de esta prédica, quiero invitarle a que ponga su fe en Jesucristo. La Biblia dice que Dios es santo y que todos nosotros somos pecadores y estábamos separados de Él. Pero Dios, en su gran amor, envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Jehová le levantó de los muertos, serás salvo. También dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Quiero invitarte a que puedas seguir esta oración. Te voy a dirigir, pero lo más importante no es tanto que repitas, sino que la hagas de todo corazón. Señor Jesús, creo que eres Dios y que moriste por mí en la cruz del Calvario. Reconozco que soy pecador y entiendo que necesito tu perdón. Creo que resucitaste al tercer día y hoy estás dispuesto a salvarme. Te pido que me perdones. Quiero ser un hijo de Dios. Enséñame a vivir para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Quiero invitarte a que te congregues con nosotros. Tenemos servicios en Cephal Church todos los domingos a las 7, 9 y 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Cualquier duda puedes escribirnos a nuestro inbox. Que Dios te bendiga. Cephal Church, una iglesia centrada en el Evangelio.